Bueno, buenos días a todos. Me toca romper el hielo en la edición del TED 2011 y esto la verdad que me hace sentirme muy orgullosa. Estoy muy contenta y agradecida de que estéis todos aquí, agradecida a la organización por haberme invitado a este evento y voy a hablaros de las actividades que hacemos en el centro de investigación donde yo trabajo relacionadas con la realidad virtual y la realidad aumentada. Antes de entrar en materia, vamos a intentar dar una idea de qué es un sistema de realidad virtual. Un sistema de realidad virtual es un sistema que nos muestra algo que tiene una apariencia real y en el cual el usuario además tiene la sensación de estar dentro de ese entorno que tiene una apariencia real. Entonces, para poder montar un sistema de esto se tienen que dar una serie de condiciones. La primera de ellas es que el entorno nos tiene que mostrar imágenes en 3 dimensiones, porque al final lo que tenemos que hacer es engañar a los sentidos y creer que estamos en otro mundo distinto del que estamos en realidad. La segunda condición que se tiene que dar es que el sistema nos tiene que mostrar un entorno que sea navegable en tiempo real. Es decir, tengo que poder mover esa realidad y navegar por ella con facilidad y en tiempo real. Y la tercera condición que se tiene que dar es que tengo que tener algún mecanismo para que el usuario pueda interactuar con ese entorno. Entonces, con estas 3 condiciones, supuestamente podré irme a un sitio que no es real, pero que tiene toda la pinta de serlo. Yo voy a añadir una cuarta condición para que esto pueda ocurrir, que es que el entorno tiene que ser totalmente inmersivo. Y entonces aquí podéis ver en la presentación el entorno totalmente inmersivo que tenemos en el centro de investigación donde trabajo. Esto consiste en una cueva, es un cubo de 5 caras, bueno, un cubo de 6 caras, pero en una de ellas no hay pantalla, ¿vale? Y cada una de esas 5 caras es una pantalla que proyecta imágenes en 3 dimensiones. Tenemos un sistema de sincronización de todas las imágenes que hay en las caras, de manera que yo tenga continuidad de vídeo entre los distintos planos, ¿de acuerdo? Entonces voy a tener, por ejemplo, visualizaciones como esta. Si no vierais los zapatitos y la entrada a la cueva, cualquiera diría que esas 3 personas están en el pasillo de un edificio o en una sala de un edificio, ¿no? O que están en una iglesia del siglo XVI que hay en Cádiz que se llama Santa María del Mar. Si os fijáis un poco, sí que vamos a ver las aristas de la cueva. Pero realmente tenemos un sistema en el cual cuando entramos dentro nos vamos a otro sitio distinto. Ya no me doy cuenta que estoy en una cueva. De hecho, la gente empieza a andar y se topa con la pantalla, porque es que la pantalla ni la ve lo que aquello nos está proyectando, ¿vale? Bueno, nosotros llevamos trabajando en realidad virtual desde el año 2005 y el primer trabajo que hicimos fue intentar conectar el mundo virtual con el mundo real. Para nosotros esto es algo muy importante. Entonces hicimos una aplicación a partir de un modelo 3D de un edificio en el cual un usuario con un mando de la Play puede entrar y desplazarse por el edificio y activar una serie de dispositivos que hay en él. Concretamente, sistemas de iluminación, sistemas de climatización y unas lamas motorizadas. Y este edificio, esta reproducción virtual del edificio, se conecta a Internet y a su vez, vía Internet, se conecta con el edificio real. Entonces, las acciones que la persona, el usuario, está haciendo en el mundo virtual, ahí tenéis la foto de lo que está pasando en el mundo real, ¿vale? Y el camino opuesto también existe. Si hay un usuario que en el mundo real entra en el edificio y hace alguna actuación, el edificio, como está conectado a Internet, se va a conectar con la representación virtual y en ese mundo virtual voy a tener replicadas las acciones que están ocurriendo en el mundo real. Para nosotros es muy importante el poder conectar el mundo virtual con el mundo real. Porque aunque ahora mismo el número de elementos que hay conectados a Internet es limitado, pues tenemos conectados, pues no sé, los ordenadores, los dispositivos móviles, algún sistema de videovigilancia, algún sistema de control. En los próximos años vamos a ver cómo va a estar todo conectado. Entonces, el hecho de poder compartir los 2 mundos y actuar en un mundo desde el otro y viceversa es tremendamente poderoso e importante. Bueno, me voy a centrar en las aplicaciones que hacemos en el campo médico, en el campo de la medicina. Cuando empezamos a trabajar en el campo de la medicina, siendo sensatos, pues empezamos con restos óseos, ¿vale? Entonces, lo primero que necesitábamos era encontrar un modelo 3D para poder reproducir en el mundo virtual ese cráneo o esa mandíbula del mundo real. ¿Cómo entramos a trabajar en esto? Pues porque nos pusimos en contacto con los médicos forenses de la Escuela de Medicina Legal de la Universidad Complutense. Entonces, ellos tenían una serie de necesidades, como por ejemplo poder tomar medidas exactas sobre los restos óseos. O como, por ejemplo, poder identificar un cráneo a quién puede pertenecer. Bueno, entonces nos pusimos manos a la obra y a partir de los cráneos que ellos nos suministraban, utilizando un escáner 3D, conseguíamos sacar una nube de puntos, ¿vale?, que reproducía ese cráneo o esa mandíbula.
Una vez que teníamos esa nube de puntos, lo que había que hacer era un mecanismo para hacer una serie de polígonos conectando esos puntos, que el polígono que se usa en este tipo de simulaciones es el triángulo porque es el más sencillo, y ya al polígono le podemos dar una textura. Juntamos la mandíbula con el cráneo y ya tenemos la representación 3D o el cráneo en formato digital. Una vez que tenemos esto, el calcular una distancia entre dos puntos o un volumen del cráneo es muy sencillo. Mucho más sencillo que hacerlo a mano, que los forenses nos contaban unas cosas realmente sorprendentes, porque para calcular el volumen de un cráneo lo llenaban de cañamones y luego contaban a ver cuántos cañamones habían cabido en el cráneo, ¿no? Bueno, pues así conseguimos dotarles de una herramienta para poder caracterizar estos restos óseos. Luego, para poder identificar un cráneo determinado a quién puede pertenecer, desarrollamos una aplicación que consistía en hacer una superposición cráneo-fotográfica. Entonces, dada una foto de un sujeto, que esto está muy de moda o está muy de moda recientemente, pues lo único que tenemos que hacer es colocar el cráneo en la misma posición, el cráneo en formato digital, el cráneo virtual. Colocarlo, decía, en la misma posición en la que está el señor de la foto, ¿vale? Y mediante 5 puntos que tiene la cara que son determinantes, podemos calcular la probabilidad de que esa foto corresponda a ese cráneo. Y podemos identificar el resto óseo, ese cráneo, con el posible sujeto al cual ha pertenecido. Por último, otra necesidad que tenían los forenses para sus estudios antropológicos era, si tienen restos de hace siglos, intentar reproducir el aspecto que tenía esa gente cuando estaba viva. Entonces, esto lo hacen ahora, o lo hacían hasta que tenían esta herramienta, pues con escultores, que les hacían una reproducción en barro de cómo podía ser esa persona en su momento. Nosotros hemos desarrollado un algoritmo para crecer todo el tejido blando encima del cráneo, de manera que crecemos la piel, los músculos, la grasa, y ese programa que hemos desarrollado además es interactivo, de manera que el forense, una vez que tiene ya el primer formato de la carita de esa persona, puede retocarla. Estaba más gordito, estaba más delgadito, tenía las cejas más altas, el pelo rizado, bueno, lo que quiera. Entonces, a partir de aquí, pues ya ellos tienen una herramienta para poder, digamos, hacer su trabajo con más facilidad. Bueno, una vez que ya habíamos entrado en el mundo de la medicina con muertos, digamos, ahora el siguiente reto era empezar a hacer simuladores con gente viva. Y todo simulador de realidad virtual empieza, como siempre, con un modelo 3D, ¿vale? ¿De dónde sacamos el modelo 3D de un vivo? Pues de las imágenes digitales que nos ofrecen pues, los escáneres, las resonancias magnéticas, los TAC, ¿vale? Entonces, a través de estas imágenes médicas somos capaces, cogiendo las distintas lonchas, de reconstruir el cuerpo entero o el trozo que se haya estudiado de una persona. Esto ya es así en realidad. Ahora cuando vais a haceros una resonancia ya nos dan la radiografía esta, ¿no? En papel de radiografía. Os dan un CD que va a tener el médico y el médico ya puede consultar o loncha a loncha o puede montar el 3D y ver exactamente cómo está la lesión que está buscando, ¿vale? Pero para nosotros el reto ahora es, a partir de esas imágenes que al final lo que son unas tonalidades de gris distintas, el poder separar y decir qué parte es hueso, qué parte es músculo, qué parte es piel, qué parte es un órgano, y poder separar los distintos tejidos. Bueno, pues hecho esto, hemos conseguido ya separar toda la parte de los huesos. Ahora esto nos da muchas posibilidades, porque, por ejemplo, imaginaros que hay una persona que tenga una lesión en una articulación, que le haya desaparecido un trozo o que se haya roto algo. Somos capaces, con el modelo virtual, de reconstruir ese hueso y decir cómo debería de estar. Y luego, con la impresora 3D que tenemos, somos capaces de imprimirlo. Y si ya tenemos eso impreso, pues una de dos, o se imprime en un material que pueda ser trasplantado o utilizado, o bien sirve para hacer un molde y luego ya hacer la prótesis adaptada a la necesidad de esa persona. Bueno, estos mundos de la simulación quirúrgica se pueden completar con unos interfaces que se llaman interfaces ápticos, que son unos guantes que simulan o que engañan al sentido del tacto. Entonces son guantes que tienen unos dispositivos mecánicos y cuando yo voy a coger algo en el mundo virtual, el guante reacciona y me deja cerrar la mano hasta que lo tengo cogido. Entonces tengo la sensación de poder estar manipulando instrumental. Es decir, el mundo de la realidad virtual aplicada a la simulación quirúrgica está al caer. Y un médico va a poder entrenar una operación sobre el paciente real que va a tener que operar, porque va a tener una representación virtual de ese paciente real, ¿vale?
Os voy a poner este vídeo, que no es nuestro, pero que ilustra un poco cómo un equipo de realidad virtual ha hecho un apoyo al equipo que ha hecho el primer trasplante de cara en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Y aquí veis cómo podemos ir quitando capa a capa en el paciente y ver cómo tiene los músculos, cómo tiene el hueso, dónde tengo que injertar, por dónde van los vasos, si el colgajo que le voy a implantar realmente me da para taparle toda la cara o no. Bueno, este es otro proyecto también muy interesante. Como veis aquí, esto es una representación de un bosque de neuronas. Estamos trabajando con el proyecto Blue Brain, que es un proyecto que se está haciendo a nivel mundial, pues tipo el genoma, que lo que pretende este proyecto es simular el comportamiento del cerebro de los mamíferos a nivel molecular. Bueno, entonces nuestros compañeros del consejo, del CSIC, nos han pasado unas simulaciones de unas columnas corticales de un tejido, de una parte del cerebro, y entonces estas pequeñas columnas corticales tienen en un humano 60.000 neuronas con todas sus conexiones. El tener una representación 3D, vaya, ¿me tiene que pasar esto a mí siempre? El tener una representación 3D de... vamos ya, ahí está. Del bosque de neuronas, a ellos les facilita mucho la vida, porque fijaros la cantidad de conexiones y de información que tienen que visualizar. Es muy sencillo cuando yo estoy viendo esto, cuando lo estoy viendo como una realidad, el ver como si una neurona se ve afectada, cómo va a afectar eso a toda la columna cortical. Bueno, estaba hablando precisamente ayer con el director de este proyecto en el consejo, con Javier de Felipe, y me decía, mira, ahora tengo otro proyecto que es el Alzheimer 3Pi, y ahí voy a necesitar dos cosas de vosotros. Primero, que me hagáis unos simuladores para poder hacer los test a los pacientes para evaluar el grado de lesión que tienen. En vez de hacer los test con un papel, pues es mucho mejor ponerles un entorno virtual y que ellos, navegando por ese entorno, pues puedan reaccionar y el médico pueda valorar esto. Y también están interesados en visualizar en 3D dónde están colocadas exactamente esas proteínas, las beta-amiloides, que son las que causan las lesiones del Alzheimer. A estos neurocientíficos les cuesta mucho en una imagen 2D ver cuál es el alcance de esa proteína en la neurona y cuál es el alcance de la lesión que está generando. Sin embargo, con 3D lo van a ver mucho más fácil. Bueno, quiero enseñaros un par de aplicaciones más de realidad aumentada. El concepto de realidad aumentada consiste en superponer una imagen virtual al mundo real. Esto tiene muchas aplicaciones, sobre todo en el mundo del patrimonio, ¿no? Yo tengo una ruina que le falta un trozo, pues voy a ampliar esa información real que tengo con una información virtual. Para formación, como veis aquí, el chico que está ahí a la izquierda está en el mundo real y al enseñar el marcador la aplicación le va a superponer una imagen que en este caso es cómo se monta y se desmonta un motor. O si estoy trabajando con niños que tienen que aprender algo, pues cuando abran su libro van a tener encima del libro una representación 3D de lo que están estudiando. Un niño va a asimilar muchísimo mejor un concepto si lo ve que si lo tiene que asimilar de una manera abstracta. Entonces, esto es una herramienta realmente importante para el mundo de la formación. Bueno, os he contado solamente las aplicaciones médicas de nuestros trabajos, pero realmente la simulación virtual es una herramienta transversal que sirve lo mismo para hacer un simulador de vuelo que para hacer un simulador de una plataforma petrolífera, como esta que tenemos aquí, para preparar un plan de evacuación, para hacer reconstrucciones de patrimonio, y no hemos entrado todavía en el mundo del entretenimiento y el videojuego, ¿no? Entonces tenemos aquí una herramienta muy poderosa y ahora nos toca preguntarnos cómo va a afectar esto a nuestras vidas. Pues, no sé, vamos a tener de repente unos simuladores de realidad virtual en casa disponibles para nosotros, que todo parece apuntar que sí. ¿Va a ser nuestra vida algo parecido a lo que pasa en la película de Los Sustitutos? No sé si la habéis visto, donde cada uno tiene una réplica de sí mismo y entonces según se levante dice, ¿salgo hoy o mando al sustituto? Yo mandaría al sustituto al atasco de los lunes, ¿no? Lo dejaría cargando en casa el domingo por la tarde, porque el domingo por la tarde sí que me interesa a mí. Bueno, pues no sabemos muy bien cómo va a ser esto, pero desde luego sí que se me ocurre que estas representaciones del mundo virtual nos van a ayudar también a hacernos una, digamos, recreación o un mundo virtual de nuestras experiencias. Y esto enlaza con una presentación muy interesante que viene el TED de Estados Unidos, de una persona que se llama Dan Gilbert, que habla de la felicidad.
Y esta persona nos dice que hay dos tipos de felicidad. La felicidad natural, que es la que conseguimos o la que sentimos cuando conseguimos algo que anhelamos mucho y que está muy sobrevalorada, porque en el fondo al final cuando tienes eso que anhelas ya no te hace tanta ilusión, ¿no? Es como cuando das de comer al perro. Coges el cacharro y el perro se pone a dar saltos y está encantado mientras estás echando las bolitas. Cuando le pones las bolitas ya se acabó la alegría, ¿no? Y luego está la felicidad sintetizada, que es la felicidad que generamos cuando nos pasa algo que no tenemos previsto y además no nos viene bien. Pero bueno, como no podemos elegir, lo que hacemos es modificar nuestra visión de la realidad para intentar estar a gusto dentro de esa circunstancia. Entonces, todos estos sistemas de realidad virtual al final nos van a ayudar a modificar la realidad, ¿vale?, para poder sentirnos felices dentro de nuestra circunstancia. Y como todos estos sistemas de realidad virtual además van a estar conectados en red, vamos a poder entrar en los simuladores de nuestros amigos y quedar con nuestros amigos y nuestra gente en nuestros mundos simulados, ¿no? Porque al final lo que nos hace felices es compartir nuestras experiencias y además sentirnos distintos. Ahí es cuando yo estoy realmente bien, ¿no? De hecho, ¿qué hacemos ahora cuando salimos? Vamos con el móvil, una foto, ¡pum!, al Facebook. Me estoy comiendo unos percebes que no vean qué ricos están. Bueno, pues aquí lo vamos a poder hacer también en el mundo virtual. De todas maneras, yo, como dice un amigo mío, soy más de los bares que del Facebook. Así que os recomiendo que tengáis los pies en el mundo real y que seáis capaces de encontrar tiempo siempre para tomaros una cañita con los amigos. Muchas gracias.